Una vez le preguntaron a uno de los zares de Rusia que si podría él realmente darse cuenta que la Biblia es un libro sobrenatural. Este zar le preguntó a un misionero que le diera una prueba de que la Biblia era un libro sobrenatural. Y este misionero le dijo: la sobrevivencia de la nación judía. Si nosotros hacemos un poco de historia, nos vamos a dar cuenta que los judíos es la única raza en toda la historia de los humanos que han sobrevivido después de más de 2.600 años que fueron dispersados y después de más de 2.600 años que perdieron su territorio, su gobierno, su religión, mantuvieron su identidad. Las páginas de la historia nos revelan a los babilonios, a los medos persas, a los griegos, a los sumerios, a los egipcios, que las arenas del desierto los sepultaron. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, ante el asombro de todas las naciones del mundo, la nación judía volvió otra vez a independizarse y a establecerse como un pueblo absolutamente definido ante los ojos asombrosos de todos los seres humanos. El regreso de los judíos a Israel. Nosotros encontramos en este siglo, en 1939 al año de 1945, que Adolfo Hitler toma el control del país de Alemania y casi al terminar la Segunda Guerra Mundial, los países asombrados descubren que más de 6 millones de judíos habían sido asesinados, masacrados, quemados vivos en hornos crematorios en Alemania. En 1948 a 1991, la comunidad judía continúa siendo perseguida a nivel internacional, principalmente por las naciones árabes. En mayo de 1978, el Centro de Documentación de Crímenes de Guerra nazi publica un documento comprobando que los nazis realmente habían asesinado a 6 millones de judíos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos ansiaban regresar a la Palestina, pero la Gran Bretaña, procurando evitar una confrontación entre judíos árabes, les negó el permiso. En septiembre del 45, Estados Unidos interviene y es el presidente Truman el que ordena que 100.000 refugiados judíos puedan entrar o regresar otra vez a su tierra, la Palestina. Los terroristas árabes empiezan una guerra abierta contra los judíos durante 4 meses en la ciudad de Haifa, llamada El Jiddah, hasta que el gran mufti de Jerusalén ordena a los árabes abandonar la ciudad de Haifa. El mando británico para controlar la Palestina termina a la medianoche del 14 de mayo de 1948 y el próximo día a las 4 de la madrugada, después de cantar el himno nacional, el señor Ben Gurión leyó la Declaración de Independencia del Estado de Israel. Por primera vez, después de 2.500 años, Israel era otra vez una nación, cumpliéndose exactamente al pie de la letra las profecías de su restauración, como la profecía de Isaías, capítulo 66, versículo 8. Es increíble que nosotros podamos ser testigos que las profecías de la Biblia se han cumplido al pie de la letra y que desde 1948 hasta nuestra época en que estamos viviendo, nadie ha podido sacar a los judíos de su tierra. ¿Por qué? Porque otra profecía en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 14 y 15, dice así: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. En mayo del 67, el presidente de las Repúblicas Árabes Unidas asombró al mundo anunciando que iba a cerrar el Golfo de Aqaba al comercio judío. A la vez, Egipto había negado a Israel el uso del canal de Suez. El único puerto que Israel tenía de acceso al Mar Rojo era el puerto de Elat. Las naciones árabes comenzaron a alinearse y todas las tropas y todos los árabes y todo el ejército comenzaron a rodear a Israel. Egipto concentró 80.000 hombres a la orilla del Sinaí. Siria tenía 40.000 hombres al norte. Jordania alineó 40.000 hombres en el este. Arabia Saudita mandó 20.000 hombres para reforzar a Jordania. Irak despachó a 5.000 soldados para apoyar a Siria. Antes de la batalla,
el presidente árabe Gamal Abdel Nasser dijo estas palabras: aplastemos a Israel como gusanos y libremos el Medio Oriente para siempre de los judíos, porque ganaremos con la ayuda de Dios. El primer día de la batalla, en junio de 1967, Israel lanza un ataque sorpresa contra 25 bases árabes vitales, destrozándoles 400 aviones. Después, habiendo controlado los cielos, aplastan los ejércitos árabes en la península del Sinaí y controlan todo el Golfo de Acab. El segundo día de la batalla, los judíos capturan la ciudad vieja de Jerusalén y hacen oración en el Muro de los Lamentos. En el último día de la guerra, el 7 de junio del 67, las tropas de Jordania son desplazadas al oriente del río Jordán, mientras el ejército israelí avanza hacia el Mar Muerto. Desde el punto de vista bíblico, esta guerra fue de tremenda importancia para Israel, porque por primera vez en muchos siglos la ciudad completa de Jerusalén estaba en manos de los judíos. Esta guerra, donde 2 millones de judíos pelearon contra 80 millones de árabes, demostró el principio bíblico de Dios en Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros vemos pues que hasta nuestros días Israel continúa permaneciendo en su tierra. Estos acontecimientos inauditos, sobrenaturales, permiten que las profecías bíblicas continúen cumpliéndose al pie de la letra. Tenemos, por ejemplo, Rusia, que desde que se fundó permitió que los judíos residieran ahí y salieran de su país hacia la tierra de Israel. Y esto cumplía las profecías de Isaías 43, Jeremías capítulo 16, Ezequiel capítulo 36 y Ezequiel capítulo 37. El gobierno de Israel espera que lleguen todavía 1 millón de judíos más en los próximos años, lo cual va a aumentar la población en Israel en casi 35%. La magnitud de este crecimiento demográfico es equivalente a 20 millones de personas que llegarán a México en 3 años. Podríamos hacernos estas preguntas: ¿es este el último éxodo de los judíos? ¿Estamos viviendo realmente los últimos días de nuestro planeta? Porque la Biblia profetiza que cuando los judíos regresaran a su tierra, ciertamente los días o los tiempos de los gentiles se estarían cumpliendo. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículos del 7 al 8, el profeta dijo hace 2600 años: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondré en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Luego ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay nadie más que yo, dice el Señor. La sobrevivencia de la nación de Israel es, de una forma inequívoca, una de las pruebas más grandes de que la Biblia es la palabra de Dios.